Este es un video en el que voy a explicar qué es el lugar geométrico de las raíces. Yo quiero empezar entonces con esta función de transferencia. Aquí tenemos una función de transferencia que se llama GDS. Esa función de transferencia tiene en el numerador un 1 y en el denominador s más 1. Si nosotros tenemos esta función de transferencia, podemos a partir de ella dibujar un diagrama de polos y ceros. Ese diagrama de polos y ceros corresponderá entonces a un gráfico que va a mostrar los ceros de la función de transferencia y los polos de la función de transferencia. En este caso, esta función de transferencia que estamos viendo aquí no tiene ceros y tiene un solo polo. ¿Listo? Ese polo que tiene esa función de transferencia está ubicado en menos 1. Acá tenemos entonces el diagrama de polos y ceros. Este es el eje real y este es el eje imaginario. El diagrama de polos y ceros entonces para la función de transferencia GDS será simplemente este que está aquí. En este diagrama vamos a ubicar un polo porque esa función de transferencia solamente tiene un polo. Y ese polo está ubicado en menos 1. Está ubicado en menos 1 porque si nosotros cogemos este denominador que está acá y lo igualamos a 0, podemos obtener entonces el polo. Entonces hacemos s más 1 igual a 0 y posteriormente de ahí podemos obtener s igual a menos 1. Entonces este que está aquí es el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia GDS. ¿Qué pasa si nosotros cogemos la función de transferencia GDS y la insertamos en un lazo cerrado, como este que estamos mostrando aquí? Aquí tenemos la función de transferencia la función de transferencia GDS. El sistema tiene una salida que es YDS, tiene por acá un sumador y la entrada, la señal de referencia es RDS. ¿Listo? Lo que necesitaríamos entonces en este caso es obtener la función de transferencia reducida del sistema, es decir, una función de transferencia que relacione directamente YDS con RDS. Esa función de transferencia la podemos obtener a partir de este gráfico y esta expresión que está por acá. ¿Listo? Entonces, esa función de transferencia será igual a, vamos a llamar TDS, por ejemplo, y esa función TDS va a ser igual a YDS sobre RDS y será igual a GDS sobre 1 más GDS. ¿Listo? Si nosotros aplicamos esta expresión a esta función de transferencia, a todo este lazo cerrado que tenemos aquí, entonces vamos a llegar a la función TDS. En este caso, la función TDS será 1 sobre S más 2. ¿Listo? Aquí tenemos la entrada del sistema que es RDS, este mismo RDS que está acá, y la salida del sistema que es YDS, es este mismo YDS que está acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un diagrama de polos y ceros de esta función de transferencia? Entonces, lo que obtendríamos ahora es que el polo de este sistema, el polo de todo este sistema, ahora está ubicado en menos 2. Y fíjense que cuando teníamos la función GDS, esa función GDS tenía el polo ubicado en menos 1. Al construir un lazo cerrado con la función GDS, ahora ese polo cambió de posición. Ya no está ubicado en menos 1, sino que ahora está ubicado en menos 2. ¿Listo? Vamos a hacer algo adicional. Este es el lazo cerrado que nosotros tenemos. Y lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a insertar una ganancia en el lazo cerrado después del sumador y antes de la función de transferencia. Cuando insertamos esa ganancia, entonces nosotros podemos obtener ahora una función de transferencia equivalente de todo el sistema que va a estar dada por esta expresión que tenemos aquí. Aquí tenemos K, esta K, ¿quién es? Nuestra ganancia. K por GDS sobre 1 más K por GDS. Cuando nosotros reemplacemos donde está GDS por 1 sobre S más 1, entonces vamos a llegar a esta expresión que está aquí. ¿Listo? Ahora, ¿dónde están ubicados los polos del sistema? Los polos del sistema están ubicados a partir del denominador. Aquí tenemos S más 1 más K. Si nosotros cogemos S más 1 más K y lo igualamos a 0, entonces ahí vamos a tener una expresión para determinar los polos del sistema. ¿Listo? Entonces la expresión S más 1 más K igual a 0 la tenemos ahora de este lado. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es a darle valores acá. Entonces, la intención de darle valores acá es ir viendo qué pasa con el diagrama de polos y ceros del sistema. ¿Listo? Entonces, el primer valor que le vamos a dar acá es el valor de 0. Cuando K tiene el valor 0, entonces S es igual a menos 1. Este menos 1 lo que hace es ubicar un polo justamente aquí en menos 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si acá le damos el valor de 1? Si acá le damos el valor de 1, entonces esto nos quedará como S más 2 igual a 0. Si despejamos S, nos va a quedar entonces como S igual a menos 2. O sea que este polo se desplazó a este punto. ¿Cuándo se desplazó? Cuando K dejó de valer 0 para valer 1. ¿Qué pasa ahora si K es igual a 2? Cuando K es igual a 2, entonces nos quedaría S más 1 más 2, o sea, S más 3 igual a 0. Si despejamos S, vamos a tener que S es igual a menos 3. Y ese polo, ahorita entonces está ubicado aquí en menos 3. ¿Listo? Vamos a hacer una última. ¿Qué pasa si K es igual a 10? Entonces nos quedaría esta expresión como S más 1 más 10, o sea, S más 11 igual a 0. Si despejamos la S, entonces vamos a llegar a que S es igual a menos 11. Y ese menos 11, entonces lo tendríamos nosotros ahora acá. Entonces miren que lo que está pasando en este momento es
que el polo está cambiando de ubicación conforme el valor de K está aumentando. Aquí yo he dado valores para K como 1, 2, podemos dar 3, 4, etcétera, pero K puede tomar cualquier valor. ¿Listo? K puede ser, por ejemplo, 1.1 o 2.74, etcétera. Cuando nosotros hacemos que K tenga todos esos valores, entonces los polos van a seguir una trayectoria. Esa trayectoria que van a seguir los polos será esta línea que estamos viendo aquí de color rojo. ¿Listo? Esta trayectoria es la que seguirían esos polos. Esta línea que nos está mostrando esta trayectoria es justamente lo que se conoce como el lugar geométrico de las raíces. Entonces, en este caso, esta línea representa el lugar geométrico de las raíces para la función de transferencia GDS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? El lugar geométrico de las raíces lo obtenemos cuando tenemos la función GDS dentro de un lazo cerrado en el que estamos variando una constante o una ganancia K. ¿Listo? Cuando empezamos a aumentar o a cambiar los valores de esa ganancia K, lo que está pasando con el polo es que este polo se está desplazando y ese desplazamiento construye una trayectoria. Esa trayectoria es lo que se conoce entonces como el lugar geométrico de las raíces. Vamos a considerar otro ejemplo. Supongamos que la función de transferencia que tenemos ahora es esta GDS que está aquí. ¿Listo? Si nosotros ahora ingresamos a GDS en un lazo cerrado y también en ese lazo cerrado tenemos la ganancia K, entonces nosotros podríamos obtener la función de transferencia equivalente GDS sobre RS de todo este sistema. La podríamos obtener como K sobre S cuadrado más S más 1 más K. ¿Listo? ¿De dónde vamos a obtener los polos ahora? Los polos los vamos a obtener del denominador S cuadrado más S más 1 más K igual a 0. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es justamente lo mismo que hicimos para el caso anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando K es igual a 0? Cuando K es igual a 0, miren que en este caso esta función es cuadrática, ¿cierto? Entonces, cuando K es igual a 0, los polos del sistema se ubican aquí en menos 0.5 más menos 0.86J. Un gráfico sería entonces este que tenemos acá. Aquí está el polo con parte real negativa y parte imaginaria positiva. Y aquí está su complejo conjugado. Misma parte real, pero parte imaginaria negativa. ¿Listo? Este es el caso cuando K es igual a 0. ¿Qué pasa cuando K es igual a 1? Cuando K es igual a 1 y damos solución, miren que la parte real siguió siendo la misma, pero la parte imaginaria cambió. Si hacemos un gráfico de estos polos, de estos dos polos que están aquí, sería entonces lo que tenemos a continuación. Este es el polo que tiene parte imaginaria positiva y este es el polo que tiene parte imaginaria negativa. Si hacemos uno más, por ejemplo, considerando K igual a 2, entonces los polos del sistema ahorita estarán dados por este número complejo. Entonces aquí tenemos, miren que la parte real se mantiene, pero la parte imaginaria es la que está cambiando. Si hacemos un gráfico de esos polos, entonces lo que tendríamos sería este polo que está aquí y este polo que está aquí. ¿Listo? Entonces miren que en este caso tenemos dos polos y cada uno de esos polos tiene una trayectoria. Entonces esto que estoy haciendo aquí sería la trayectoria de un polo y eso que estoy haciendo aquí sería la trayectoria del otro polo. A esas dos trayectorias es lo que se le conoce entonces como el lugar geométrico de las raíces. En MATLAB se puede construir el lugar geométrico de las raíces con el comando rlocus. El comando rlocus necesita como argumento la función de transferencia a la que nosotros queremos determinar el lugar geométrico de las raíces. Entonces, si yo digo que la función de transferencia que tengo o que quiero va a ser igual, vamos a utilizar la del primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, la función de transferencia es 1 sobre S más 1. Si yo quiero obtener el lugar geométrico de las raíces, entonces lo único que debo hacer es escribir la función rlocus y entre paréntesis escribo la función de transferencia a la que le quiero obtener ese lugar geométrico de las raíces. Listo, en este caso sería G. Presiono Enter y esperamos un momento. Este que estamos viendo aquí es el lugar geométrico de las raíces de la función de transferencia G. Miren que en dónde empieza, en menos 1. Porque ese es el valor cuando K es igual a 0. La función rlocus se encarga de construir el lazo cerrado y empezar a darle valores a K de manera automática. ¿Listo? Esta línea azul que nosotros estamos viendo aquí es entonces el lugar geométrico de las raíces de la función de transferencia G. Si utilizamos ahora el segundo ejemplo, la función de transferencia para ese segundo ejemplo fue G es igual y la función de transferencia era 1 y aquí tendríamos S cuadrado más S más 1. ¿Cierto? Esta fue la función de transferencia que utilizamos para el segundo ejemplo. Si queremos ver el lugar geométrico de las raíces de esta función de transferencia, entonces escribimos el comando rlocus y entre paréntesis la función de transferencia se llama G, presiono Enter y esperamos. Y este que estamos viendo aquí es el lugar geométrico de las raíces. Como pueden ver, tenemos dos polos porque el sistema es de segundo orden. Aquí está un polo y aquí está el otro polo. Estos polos donde inician en los valores que nosotros habíamos establecido en las diapositivas, que fue menos 0.5 más menos 0.86J.
Conforme el valor de K empiece a aumentar, entonces este polo se está desplazando hacia arriba y este polo se está desplazando hacia abajo. Y todo esto entonces es el lugar geométrico de las raíces de la función de transferencia G. Nosotros podemos determinar el lugar geométrico de las raíces de cualquier función de transferencia. Por ejemplo, probemos con esta otra función de transferencia aquí mismo en MATLAB. Yo quiero construir una función de transferencia. Voy primero a definir la variable s como la variable de Laplace. Hago de esta forma. Y quiero construir una función de transferencia que sea en el numerador, voy a poner como s más 7. Y en el denominador voy a poner s por s más 5 por s más 15 por s más 20. Esta es la función de transferencia que acabamos de construir. Si a esta función de transferencia le obtenemos el lugar geométrico de las raíces, entonces vamos a llegar a lo siguiente. Este es el lugar geométrico de las raíces de esa función de transferencia. Miren que esta función de transferencia tiene un 0 que está ubicado en s más 7 y tiene 4 polos. Un polo que está en 0, otro en menos 5, otro en menos 15 y otro en menos 20. Aquí podemos nosotros ver cómo tenemos esas dos ubicaciones y conforme el valor de K empieza a aumentar, entonces esos polos se empiezan a mover. Este es el polo que está en 0, este es el polo que está en menos 5, este es el polo que está en menos 15, este es el polo que está en menos 20. Y aquí tenemos el 0 que está ubicado en menos 7. Conforme el valor de K empieza a aumentar, entonces este polo que está aquí en 0 se empieza a mover siguiendo esta trayectoria. Este polo que está inicialmente en menos 5 se empieza a mover siguiendo esta trayectoria. Este polo que está aquí en menos 15 se empieza a mover dirigiéndose al 0 y este polo que está aquí en menos 20 se empieza a mover dirigiéndose hacia infinito negativo. Algo importante que podemos notar del comportamiento de los polos lo vamos a ver cuando consideramos a la función de transferencia GDS como un numerador que se llama ADS y un denominador que se llama BDS. Si nosotros cogemos la función de transferencia GDS y la insertamos en nuestro lazo cerrado, entonces vamos a obtener este diagrama que estamos viendo aquí. Si posteriormente obtenemos a partir de este diagrama la función de transferencia YDS sobre RDS, entonces vamos a llegar a esto que estamos viendo ahora acá. Tendríamos K por ADS sobre BDS más K por ADS. ¿De dónde obtenemos los polos? Del denominador. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente escribir nuestro denominador y lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué pasa si K es igual a 0? Si K es igual a 0, los polos del sistema van a estar dados por BDS. ¿Y quién es BDS? El denominador de nuestra función de transferencia GDS. ¿Listo? Entonces, si K es igual a 0, los polos del sistema serán los mismos polos de GDS. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa si K tiende a infinito? Si K tiende a infinito, entonces este término será muy grande y este otro término se puede despreciar. Como este término se hace muy grande y se desprecia a este, finalmente la K la enviamos a dividir y nos quedaría como ADS igual a 0. Quiere decir ahora que cuando K tiende a infinito, los polos del sistema van a buscar a los ceros de la función de transferencia GDS. Entonces, si K tiende a infinito, los polos del sistema se ubicarán donde están los ceros de GDS en caso que esos ceros existan. De lo contrario, esos polos irán a infinito. Si nosotros construimos una función de transferencia que tenga un cero y un polo, por ejemplo, yo voy a construir la función de transferencia, voy a poner en el numerador un 0 y en el denominador un polo. El 0 está ubicado en menos 1 y el polo está ubicado en menos 2. Y si aplicamos RLOCUS para obtener el lugar geométrico en las raíces de este sistema, podemos ver entonces que el polo que inicialmente está en menos 2, conforme el valor de K empieza a aumentar en el lazo cerrado, entonces este polo se va dirigiendo hacia el 0 del sistema. El 0 del sistema está ubicado en menos 1. Ahora, si construyo una función de transferencia que tenga un 0 y que tenga dos polos, por ejemplo, voy a definir primero la variable de Laplace, S como la variable de Laplace, y ahorita sí voy a definir la función de transferencia. Entonces yo quiero un polo. Entonces, por ejemplo, tenemos un polo en menos 1, pero en un 0 en menos 1. Y voy a definir dos polos. Voy a poner un polo en menos 2 y otro polo en menos 3. ¿Listo? Esta es nuestra función de transferencia. Si a esa función de transferencia le obtenemos el lugar geométrico de las raíces, entonces este sería el lugar geométrico de las raíces de esta función de transferencia. Miren que tenemos dos polos. Inicialmente esos polos cuando K es igual a 0 están en menos 2 y en menos 3. Menos 2 y menos 3. Conforme el valor de K empieza a aumentar, el polo que está ubicado en menos 2 se acerca al 0, que está ubicado en menos 1, y el polo que está ubicado en menos 3 tiende a infinito negativo. Otro ejemplo de eso lo podemos ver a continuación. Voy a construir la función de transferencia que va a tener un 0. Ese 0 lo vamos a ubicar en menos 1 y vamos a construir un denominador
que sea s cuadrado más s más 1. ¿Listo? Esta es nuestra función de transferencia. Si a esta función de transferencia le determinamos el lugar geométrico de las raíces, entonces obtenemos esto. Fíjense que tenemos un 0 en menos 1 y tenemos dos polos. Cuando k es igual a 0, tenemos esta ubicación de estos polos. Conforme el valor de k empieza a aumentar, estos polos van siguiendo esta trayectoria. Este polo que está en la parte negativa de los imaginarios va siguiendo esta trayectoria. Este polo que está en la parte positiva de los imaginarios va siguiendo esta trayectoria. En este punto, el polo que estaba en la parte positiva de los imaginarios después empieza a acercarse al 0 y el otro polo va hacia infinito negativo. Si nosotros vamos a construir controladores utilizando el lugar geométrico de las raíces, entonces hay dos elementos que son muy importantes. Esos elementos son ángulo y magnitud. Vamos a considerar esta función de transferencia, vamos a considerar este diagrama de bloques que tenemos aquí. En este diagrama de bloques tenemos dos funciones de transferencia, GDS, HDS y también tenemos nuestra ganancia acá. Nosotros podemos obtener una función de transferencia equivalente a todo este sistema GDS sobre RS de esta forma. Tendríamos K por GDS sobre 1 más K por GDS por HDS. ¿De dónde obtenemos los polos? Del denominador. Entonces, si igualamos el denominador a 0, podemos obtener los polos. Sin embargo, vamos a hacer algo diferente en este caso. Vamos a coger este 1 que está aquí y lo enviamos al otro lado. Entonces nos quedaría K por GS por HDS es igual a menos 1. A partir de esta expresión, K por GS por HDS igual a menos 1, nosotros podemos determinar dos nuevas expresiones. Si nosotros consideramos este menos 1 y lo ubicamos aquí en un diagrama de polos y ceros, entonces fíjense que podemos hablar ahora en términos de magnitud y de ángulo. ¿Cuál es la magnitud que tenemos desde aquí hasta aquí? Será 1, ¿cierto? Entonces, eso lo expresamos de la siguiente manera. La magnitud de K por GS por HS será igual a 1. ¿De dónde salió este 1? Este 1 que está aquí salió de la magnitud desde este punto 0 hasta este menos 1. La distancia que hay es un 1. A esto se le conoce como condición de magnitud. Por otra parte, respecto al ángulo, fíjense que si nosotros medimos el ángulo desde la horizontal hasta llegar al punto menos 1, entonces tenemos un ángulo de 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo de K por GDS por HDS debe ser 180 grados. Sin embargo, nosotros podemos generalizar esa expresión de esta forma. Tendríamos el ángulo de K por GS por HDS es igual a 2n más 1 por 180, siendo n 0 más menos 1 más menos 2, etc. ¿Eso por qué se puede hacer? Porque resulta que si nosotros estamos aquí y yo hago este recorrido, entonces ahí he cubierto un ángulo de 180 grados. Pero también puedo llegar a ese mismo punto haciendo este recorrido por este lado y ahí en ese caso será menos 180 grados. O yo también puedo llegar a este punto haciendo media vuelta aquí y después hago una completa, ¿cierto? O también puedo hacer media vuelta aquí y después hago una vuelta completa y llego a ese punto. Esos movimientos que estoy haciendo ahí son dirigidos por esta variable n. Por esa razón se puede generalizar. Normalmente cuando nosotros vamos a construir un controlador, utilizando el lugar geométrico de las raíces, entonces nosotros queremos saber si un par de polos o un polo que nosotros deseamos pertenece a ese lugar geométrico de las raíces. En ese caso, lo que hacemos es primero trabajar con la condición de ángulo. La condición de ángulo, que es esta que tenemos aquí, cuando esa condición se cumple, entonces nosotros podemos determinar el valor de K que hace que los polos se ubiquen justamente donde nosotros queremos. La expresión para determinar K pues simplemente será despejar de aquí K y nos quedaría K es igual a 1 sobre GDS por HDS. Ya sabemos qué es entonces la condición de ángulo y también sabemos qué es la condición de magnitud. Sin embargo, hasta el momento no sabemos cómo calcular el ángulo ni la magnitud y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a asumir que tenemos una función de transferencia expresada de esta forma, en la cual tenemos los ceros factorizados y también tenemos los polos factorizados. Si nosotros queremos determinar la magnitud, lo que debemos hacer es determinar la magnitud de cada cero y de cada polo respecto al punto que nosotros queremos saber si pertenece o no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Y posteriormente multiplicamos entre esas magnitudes de ceros y dividimos entre la multiplicación de las magnitudes de los polos. Por otra parte, si queremos conocer el ángulo, entonces lo que debemos hacer es calcular el ángulo de cada uno de los ceros respecto al punto que nosotros queremos saber si corresponde al lugar geométrico de las raíces. Y también hacemos lo mismo para cada uno de los polos. Y posteriormente hacemos una resta de esos ángulos. Voy a explicar todo esto mediante un ejemplo. Supongamos que nos piden que quieren saber si el punto P igual a menos 3.12 más 6.42J pertenece al lugar geométrico de las raíces de GDS. GDS en este caso va a ser esta función de transferencia que está aquí. Esta función de transferencia tiene un cero que está ubicado en menos 7 y tiene cuatro polos. Uno que está ubicado en 0, uno que está ubicado en menos 5, uno que está ubicado en menos 15 y otro polo que está ubicado en menos 20. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un dibujo que nos permite determinar la magnitud y el ángulo. Ese dibujo es este. Entonces miren, vamos a empezar ubicando primero los elementos de la función de transferencia. Entonces, tenemos un polo en 0. Este polo en 0 está representado por este punto, esta X. Este polo en menos 5 está representado por esta X.
Este polo en menos 15 está representado por esta X y este polo en menos 20 está representado por esta X. Ahora, a nosotros nos están preguntando si este punto, el punto menos 3.12 más 6.42J, pertenece al lugar geométrico de las raíces de GDS. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ubicamos el punto. Este punto está ubicado aquí. ¿Listo? Y lo que vamos a trazar es una línea desde cada uno de los elementos de la función de transferencia hasta el punto. Entonces, aquí tenemos el polo en 0 y trazamos una línea. El polo en menos 5 y trazamos una línea. El polo en 0 y trazamos una línea. Todas las líneas se trazan desde el elemento de la función de transferencia hasta el punto que nosotros estamos determinando si pertenece o no al lugar geométrico de las raíces. Una vez hemos trazado todas esas líneas, entonces podemos medir ángulos y también podemos medir distancias. Las distancias hacen referencia a la magnitud. Nosotros podemos determinar todo esto utilizando relaciones trigonométricas y en conjunto con Pitágoras. Entonces, por ejemplo, miren que el polo en 0 está registrando un ángulo de 115.919 grados. El polo en menos 5 está registrando un ángulo de 73.678. El 0, que es este que está aquí, el menos 7, está registrando un ángulo de 58.853. Y asimismo, para el polo en menos 15 y para el polo en menos 20. Por otra parte, respecto a las distancias, desde aquí, desde este punto hasta este punto P, la distancia que hay es 7.1. Eso hace referencia entonces a la magnitud que representa el polo en 0 respecto al punto con el cual nosotros estamos trabajando. Y así para cada uno de los demás elementos. Esta distancia, por ejemplo, del polo en menos 5 es 6.7. Por ejemplo, la distancia del polo en menos 20 es 18. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los elementos para calcular tanto el ángulo como la magnitud. Si calculamos primero el ángulo, entonces miren que yo he puesto un ángulo que es positivo y los demás son negativos. Este ángulo que es positivo justamente es el ángulo del 0. Miren, este es el 0 y el ángulo de este 0 es 58.853. ¿Listo? Entonces, como solamente hay un 0, solo podemos sumar 1. Ahí estamos trabajando entonces con esta parte de la expresión del ángulo. Ahora, aquí tenemos un menos, ¿cierto? Ese menos que indica que los ángulos que forman los polos con el punto que nosotros estamos trabajando van a ser todos negativos. Por esa razón aquí tenemos menos 115.9, ahí está, menos 73.6, ahí está. Después saltamos al menos 28.3, aquí está, y finalmente al 20.8, aquí está. Si nosotros hacemos suma de estos ángulos, entonces vamos a llegar a un valor muy aproximado a menos 180. ¿Listo? Este valor menos 180. Ahora, con eso estamos verificando que la condición de ángulo se está cumpliendo, porque recuerden que la condición de ángulo se va a cumplir cuando el ángulo que nosotros obtenemos es un múltiplo impar positivo o negativo de 180. Como se cumple la condición de ángulo, entonces podemos nosotros posteriormente determinar el valor de K. Para determinar el valor de K, primero vamos a determinar la magnitud. Entonces, miren, ahorita vamos a trabajar con esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este 7.5 que está aquí, ¿a quién hace referencia? A la distancia que hay del 0 al punto, ¿cierto? Este 7.5. Ese es este tramo o esta parte de la expresión. Como solo tenemos un 0, pues solo podemos trabajar con ese. Sin embargo, para los polos sí tenemos 4. ¿Y qué se hace con esos 4 polos? Se calcula la distancia que ya la tenemos y posteriormente se multiplican cada una de esas distancias. Las distancias son 7.1, 6.7, 13.5 y 18. De esa manera obtenemos la magnitud. Si queremos calcular entonces el valor de K, simplemente lo que debemos hacer entonces es K es igual a 1 sobre magnitud y esto nos va a dar un valor aproximado de 1552. A continuación, lo que vamos a hacer es verificar esta información usando MATLAB. Para evaluar el ángulo y la magnitud utilizando MATLAB, lo que vamos a hacer primero es definir el punto. El punto con el que nosotros estamos trabajando es menos 3.12 más 6.42J. Entonces va a poner menos 3.12 más 6.42 en J. ¿Listo? Ahí ya tenemos el punto con el que nosotros estamos trabajando. Y ahorita voy a evaluar ese punto en la función de transferencia. La forma de hacerlo es cambiando donde está la S. Aquí tenemos S. En MATLAB lo que vamos a hacer es cambiar esa S por la P, siendo P nuestro punto. ¿Listo? Entonces tenemos por aquí P más 7. Y posteriormente, entonces tenemos en el denominador, tendríamos P por P más 5 por P más 15 por, y finalmente tendríamos P más 20. Cuando nosotros hacemos esto en MATLAB, entonces estamos obteniendo ahora un número complejo. Este número complejo va a tener una magnitud y un ángulo. Si nosotros queremos saber cuál es el ángulo, entonces podemos utilizar la función angle de MATLAB y vamos a poner aquí FP. Queremos calcular el ángulo de FP. Sin embargo, esta función nos va a devolver el ángulo a nosotros en radianes y a nosotros nos interesa tener ese ángulo en grados. Entonces lo que voy a hacer es convertir de radianes a grados, utilizando para eso la función rad2d. Cuando hacemos esa conversión, entonces llegamos a este valor. El ángulo nos está dando menos 179.9545. Es un valor muy aproximado a menos 180. Y posteriormente lo que hacemos entonces es calcular la ganancia K. Para calcular la ganancia K, primero vamos a calcular la magnitud. Entonces voy a definir magnitud como M y esa magnitud la vamos a calcular utilizando la función ABS de MATLAB.
¿Sobre qué vamos a evaluar la función ABS? Sobre la función evaluada en P, que fue este número que está aquí. ¿Listo? Entonces, cuando presiono Enter, esto es lo que nos arroja. Y finalmente la magnitud, perdón, y finalmente la ganancia o valor de K será igual a 1 sobre M. Y con esto estamos llegando a... Aquí como tenemos esta notación científica más 3, entonces sería 1552.4, ¿listo? Y eso es un valor muy aproximado al que nosotros llegamos y que mostramos ahora usando las diapositivas. Otra forma de verificar es justamente también con el mismo lugar geométrico de las raíces que nos arroja a nosotros MATLAB. Entonces para eso voy a construir la función de transferencia. Nuestra función de transferencia es, primero voy a definir la variable S como la variable de Laplace. ¿Listo? Aquí tenemos esa S como variable de Laplace. Y ahorita sí voy a construir la función de transferencia. Entonces, en el numerador tenemos S más 7. Y en el denominador tenemos S por, y aquí tendríamos S más 5 por S más 15 por, y aquí tenemos S más 20. ¿Listo? Presiono Enter, ahí tenemos la función de transferencia y ahorita voy a utilizar el comando rlocus y aplico rlocus a la función de transferencia que definimos como G. Aquí tenemos entonces el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? El punto que nosotros estamos buscando es este, menos 3.12 más 6.42j. Entonces voy a venirme por acá y empiezo a buscar ese número. Menos 3.12. Mira, aquí está, menos 2.4. Voy a buscar el menos 3.12, será por acá. Menos 3. Ahí estaríamos un poquito cerca, bueno, no tan cerca. Miren que cuando yo me estoy moviendo aquí sobre el lugar geométrico de las raíces, este mismo nos da ya información muy importante de ese lugar geométrico de las raíces y sobre todo respecto al punto en el cual nosotros estamos ubicados. Miren que cuando yo me muevo, pues se mueven cada uno de estos valores. Aquí en estos valores tenemos este gain que está aquí, hace referencia a la ganancia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para que este punto esté aquí, se necesita una K, o una ganancia de aproximadamente 2600. Eso corresponde a una ubicación de menos 2.56 más 8.95 en J. En ese punto también, si nosotros nos referimos a la convención dada para utilizar zeta y WN, entonces tenemos un zeta o factor de amortiguamiento de 0.75 y tenemos un WN, la frecuencia de radianes por segundo de 9.3, y esto produciría un sobreimpulso de 40.8%. Pero recuerden que esos valores aplican cuando estamos trabajando con sistemas de segundo orden puros. ¿Listo? Bien. Entonces, está difícil llegar a ese punto que yo quiero, ¿cierto? Es este punto que está aquí de menos 3.12 más 6.42J. Entonces voy a mostrar una forma en la que podemos aproximarnos un poco más. Y para eso voy a graficar el lugar geométrico de las raíces, pero no que incluya tantos valores de K, porque nosotros pues finalmente no necesitamos tantos valores de K en esa gráfica, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es calcular el lugar geométrico de las raíces, pero voy a hacerlo para una K, por ejemplo, que vaya hasta 5000. ¿Listo? Entonces voy a cerrar este que está aquí y voy a hacerlo ahora acá. Entonces miren, lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular nuevamente el lugar geométrico de las raíces, pero voy a definir unos valores de K para los cuales yo quiero que se grafique ese lugar geométrico de la raíz. Para definir esos valores de K utilizo corchete. Yo quiero empezar desde 0 y voy aquí a decir que quiero ir de 0.1 en 0.1 para los valores de K y que quiero ir hasta el valor 5000 de K. ¿Listo? Entonces en este caso MATLAB nos construirá un lugar geométrico de las raíces en el que va a variar el valor de K desde 0 hasta 5000. ¿Listo? Presionamos Enter, esperamos. Y este es el gráfico que nos proporciona MATLAB del lugar geométrico de las raíces cuando nosotros le hemos dicho que queremos que evalúe el valor de K desde 0 hasta 5000. ¿Listo? Recordemos que el punto que nosotros estamos buscando es menos 3.12 en J, perdón, menos 3.12 en los reales y 6.42 en J. Entonces, vengo para acá y empiezo a buscar menos 3.2 en los reales. Entonces, menos 2, 3.6, 3.2 en los reales. ¿Listo? Mira, aquí estamos. El polo, donde dice el polo, menos 3.12 más 6.45. ¿Cierto? Nosotros queremos el valor 6.42. Bueno, igual podemos ver el ejemplo con este número de 6.45. Miren que respecto a la ganancia, para que el sistema esté en ese punto, para que este polo esté en este punto, ¿cierto? Entonces el valor de K que se necesita, según esto, es aproximadamente 1560. ¿Listo? Ahí habrán algunos decimales, ¿cierto? Que hay que de pronto tener en cuenta para mayor precisión, pero esta es la forma en la que podemos comprobar entonces que los valores que nos arroja el lugar geométrico de las raíces también los podemos obtener de forma analítica, así como lo vimos en esta presentación. ¿Listo? Otra forma en la que podemos comprobar nuestros resultados es, voy a definir la variable S. Esta es la variable S. La defino nuevamente para construir la función de transferencia, ¿cierto? Entonces aquí tengo la función de transferencia. ¿Listo? Y lo que voy a hacer ahorita es utilizar el comando feedback. Y posteriormente determino los polos del sistema. Entonces miren que el valor que nosotros obtuvimos acá de K es aproximadamente 1152. Entonces voy a definir K con ese valor, pero 1552. ¿Sí? 1552. Listo, ahí está K con 1552. Y voy a definir ahora una nueva función de transferencia, la que voy a llamar T. Esta función de transferencia la voy a construir utilizando el comando feedback. En ese comando feedback tendríamos entonces K por G, ¿cierto? Que es lo que va hacia adelante, y el 1 porque no estamos alimentando nada. Bien.
Posteriormente, entonces, aquí ya presiono Enter y esta sería la función de transferencia en lazo cerrado del sistema. Yo puedo calcular los polos y los ceros de esta función de transferencia de esta forma. Digo polos, ceros, utilizando el comando pzmap. Si utilizo el comando pzmap, entonces este comando me va a devolver a mí los polos y los ceros de la función de transferencia. ¿Listo? Y entonces, lo que necesita como argumento este comando es simplemente la función de transferencia, que en este caso la función de transferencia es t. Presiono Enter y entonces aquí me dice, vea, este sistema tiene un solo cero que está ubicado en -7, ¿cierto? Y los polos, recuerden que estos serían los polos cuando el valor de K es 1552. Y aquí tenemos este polo que está aquí, -3.12 más 6.419 en J. Y eso coincide con esta valor que está aquí, -3.12 más 6.42J. ¿Listo? -3.12 más 6.42J. ¿Listo? Entonces, de esta forma también nosotros podemos comprobar que lo que se hizo de manera analítica a partir del ángulo y de la magnitud está bien. ¿Listo? Esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Quedo atento a dudas y comentarios.